Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Vivencias, donde cada experiencia es una fuente de bienestar. Aquí, el invitado principal eres tú. Queda con ustedes César Romano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Vivencias. El día de hoy tenemos, como siempre, un invitado de honor, Mauricio Camarena, quien es músico, pero músico de los del IMBA. Sí, ¿qué tal? Adelante, sí. Preséntate. Buenas tardes, sí, aquí estamos. Un saludo a todos. Ok, muchas gracias. Bien, bueno, antes de comenzar, quiero primero agradecer a la directora Irma Rojillo de la secundaria Lao Tse por brindarme toda la oportunidad de estar colaborando con ellos un rato y pues a todo su personal, muchas gracias. Mañana nos vemos, esperemos que todo esté muy bien. Muchas gracias por todo. Ok, Mau, ¿qué tal? ¿Qué tal? Músico, ¿de dónde eres? ¿De Limba? Mira, mi formación fue en el conservatorio. Ah, ok. O sea, como pianista. Ajá. Ahí o sea, sencillo. Sí, sencillo, bueno. Y es una carrera larga, desde muchos años, de mucha dedicación. Ahorita platicamos por qué. O sea, hay causas, ¿no? Y bueno, y después estuve en Olin Yolistli unos 3 años, también como un poco de perfeccionar la interpretación del piano. Okay. Entonces, esa es como la formación académica, ¿no? Y aparte, bueno, una carrera en Ciencias de la Educación, ahí donde tú me diste clase. Ay, muchas Entonces, gracias. bueno, sí, claro. Entonces ahí estuve, bueno, complementando la parte de la teoría musical, de todo lo que implica la interpretación, tanto del piano como la enseñanza de la música, y la parte teórica de la cuestión pedagógica, ¿no? Que son muy importantes porque se complementan, se enriquecen y nos dan herramientas, ¿no? Para poder enseñar alumnos de todas las edades. Muy bien. Básicamente, ¿qué es? ¿La música es un lenguaje? Sí es un lenguaje. Lo que pasa es que es un lenguaje que ha sido muy difícil definirlo como el otro lenguaje hablado. Ajá. ¿No? Que hay una serie de reglas en cuanto a la gramática, al entendimiento entre los idiomas, las palabras, qué es lo que significan. Y la música es un lenguaje muy abstracto que finalmente, por ejemplo, una línea melódica, cualquiera que sea, que no tenga letra, puede significar diferente para cada persona, aunque sea la misma línea melódica. Muy bien. Okay. Entonces, por eso es difícil definir, ¿no? Porque estamos transmitiendo algo, pero es algo que es difícil definir para todos los que lo escuchan. ¿Me explico? Entonces, esa es una forma, ¿no? Esto del signo, ¿no? El signo en el lenguaje, que dice el significante del signo es la palabra escrita o la palabra dicha, que tiene un significado preciso para todos, ¿no? Mesa, se escribe mesa, se dice mesa y pues todos nos imaginamos una mesa en abstracto, ¿no? Pero sabemos para qué sirve, ¿no? Ajá. Pero una línea melódica, pues no, pero también es un lenguaje. Y que no solo, porque hay una como pensamiento que dice que solo denota emociones, va más allá de eso. De las emociones. De las emociones, sí. Mira, ahora sí que yo voy a presumir mi ignorancia, ahora es contigo. Fíjate que otra vez venía yo escuchando en la radio, y en la radio la IMER, ya. Claro, una obra maestra, una obra... Ajá. donde, bueno, pues yo para mí son personas, estos barítonos, claro. gente de esas voces, sí. En donde nos iban explicando cada acto. En algún momento, esto me agradó por parte mía, la verdad, a lo mejor exagero, pero ya no fue necesario que me explicara, aunque lo seguía explicando, pero ya entendía yo a través de la voz, a través de la forma de su voz, de lo que daba, claro, tanto la emoción como pareciera como si yo estaba, ahora sí que de esas películas que tienen letritas abajo, ajá,
pareciera yo que estaba leyendo lo que estaba diciendo. O sea, no lo estaba entendiendo propiamente, Claro. pero pareciera que ya con eso decía yo, bueno, o sea, sí hizo falta la explicación al principio, Claro. pero sí le puse atención y me llamó mucho la atención. Sí. Fíjate, cuando hay letra, en el caso de la ópera, o canciones, o boleros, Ópera. la ópera, entonces, bueno, está la letra, Ajá. la letra del discurso, de lo que está pasando, ¿no? Ajá. Ya sea la historia, o el discurso de algún personaje, o lo que está pensando, lo que está sintiendo. Entonces, bueno, hay un referente mucho más tranquilizador en cuanto a qué significa, Claro, ¿no? claro. Porque está la letra, Sí. pero la música, hay música que no tiene letra, ¿no? Ajá. Como sinfonías, por ejemplo. Ok, Bueno, sí, la novena sí sí. tiene letra, Ajá. pero casi todas no tienen letra, no tienen sí. coros. Y entonces, la novena de Beethoven, ¿no? Ujú. Entonces, hay algo curioso en la música, ¿no? A lo mejor difícil de describir, pero es una situación en la que te sitúa, por ejemplo, en las películas, cuando hay música, estás escuchando una melodía o una orquestación y te transporta al lugar donde el músico quiere, y donde la persona, por ejemplo, de una película quisiera que llegaras, Sí. ¿no? Entonces, escuchando así, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, entonces escuchas la música, realmente te transporta a ese lugar, es un estar. Okay. Pero no solo son sentimientos, Uh-huh. Hay que entenderlo, porque esto tiene que ver con la educación musical. Okay. También Bien. son pensamientos, Bien. nada más que son muy abstractos, tan abstractos que a veces son complicados de definir a través del lenguaje, o traducir, podríamos decir, ¿no? Bueno, pero que esa es la parte, corrígeme si me equivoco, Ajá. esta parte de la artista, Uh-huh. que en sus obras, ya sea una pintura, ya sea una poesía, ya sea una música, Sí. una obra maestra, expresa, ¿no? Sí. Hay una expresión Claro, interna, ¿no? Claro. Y esta parte que dices, bueno, pues es en abstracto, sí, a lo mejor yo no voy a entender lo que me quiere decir Beethoven, Ajá. ¿sí? Dentro de mi poca cultura en ese aspecto, ¿no? Pero con un poco de, a lo mejor, de guía, Sí. como tú Claro. la llevas a cabo, esto va a llevarnos a que, podría yo decir, ¿por qué usó esta nota musical o este grupo de notas musicales a través de esta obra, ¿no? Claro, sí. Finalmente, la parte de las sensaciones del artista, de que todos tenemos, los artistas y los que no se dedican al arte, tenemos sentimientos y sensaciones, bueno, intervienen en la obra, pero hay unas estructuras, ¿no? Son cognitivas y racionales, ¿no? Okay, entonces, sí. en la música hay una serie de estructuras que no siempre son iguales, son estructuras armónicas, melódicas, cambian de cultura a cultura, ¿no? Pero son estructuras. Y también en la pintura y en la literatura, o sea, hay una serie de reglas y estructuras que nos dan una cohesión a la obra de arte, dependiendo de la época y del concepto de estética de cada época. No es algo permanente. No es lo mismo la estética del romanticismo que la del barroco, que la de la música contemporánea, ¿no? Eso venía yo escuchando en algún momento. Digo que de repente le pongo yo, ya sea a Radio UNAM o le pongo yo a Imer. Claro. Y digo, me gusta mucho Imer porque explican muchas cosas. Sí. Y y no es que yo presuma de que soy gran, no, la verdad es que no. Pero la radio común llega un momento en que dices, pues esa ya la oí, ya quiero oír otra cosa, ¿no? Claro. Y eso de estar oyendo a los locutores, ciertas cuestiones que rayan en lo común, por decirlo así, con respeto lo digo, pues llega un momento en que dije, no, pues ya, vámonos a otra cosita, ¿no? Entonces, escuchando estas estaciones, me doy cuenta que, pues hay mucho de esta parte pedagógica, en la que, pues sí, yo creo que se entiende muy bien que no todos somos muy apegados al arte musical, y bueno, pues hay quien de buena manera nos lo explica, claro, y se entiende mejor, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro. Ahora bien, tú que eres pues músico de escuela y de profesión y todo lo que se quiera decir, ¿ayuda al aspecto cognitivo la música? Sí, definitivamente. O sea, lo enfocan mucho, no, es que es la parte de los sentimientos de los niños, de los alumnos que hay que desarrollar, y la empatía, está muy bien, pero no se puede dejar de lado
que la enseñanza y el aprendizaje de la música implica un proceso cognitivo y complejo, ¿eh? Okay. Complejo porque es lectoescritura. Por ejemplo, yo que no sé Sí, dónde va do, re, mi, ninguna claro, nota. claro. ¿Para qué me sirve a mí escuchar una obra musical? Bueno, más que para qué te sirve, esa es una pregunta interesante porque muchas veces se enfoca a ¿para qué sirve esto, no? Por ejemplo, el aprender las notas, el solfeo o aprender un instrumento. Más allá de servir, te puede servir quizás para entender algún sentimiento que no has entendido y como que te lo aclara, o para poder entender también una obra literaria o una obra cinematográfica, que el momento en que escuchas esa música dices, no, esta escena es esto, ¿no? Sí, o sea, eso en cuestión de para qué, ¿no? ¿Para qué? Pero finalmente, más allá de eso, no solo es una cuestión utilitaria, sino es una parte de desarrollar un lenguaje que te ayude a entender más allá del lenguaje que hablamos. O sea, el lenguaje que hablamos tiene ciertas fronteras y límites que son importantes, ¿no? Porque nos expresamos siempre en este lenguaje. Ahorita, por ejemplo, en el español. Pero más allá de eso, la música te puede llevar más lejos a ciertas realidades que a veces es complicado explicar, aunque sí se pueden traducir. Sí, o sea, se puede acercar uno a través del lenguaje, pero la música nos da en el clavo, ¿no? Por decir de alguna manera. Entonces, en ese aspecto, bueno, pues, como ser humano, te ayuda a entender más cosas y a comprender el mundo de una forma más compleja y más allá de tus propios límites, ¿no? Sí. Bien, ¿eso cómo puedo llegar? ¿Por estar escuchando a través de...? Sí, claro. Hay varias vías, o sea, hay la forma... Te lo pregunto yo, perdón que te interrumpa, sí. te lo pregunto en el sentido, en el mejor de los sentidos, en el que es un poco complicado inducir a los jóvenes a esta parte de la música, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tú lo dices, son muchos años, son mucho trabajo, y así como que... Pero fíjate, a pesar de que es difícil inducir, todos escuchan. Sí. A lo mejor no de muy buena calidad, sí. o música que quizás no nos parezca tan compleja, demasiado simplificada, pero la están escuchando. Sí. Entonces, aquí la cuestión, yo creo que la educación musical en toda la población debe de ser universal. O sea, yo pienso que no debe de ser para unos cuantos, es como saber leer y escribir. O sea, todos tienen que saber leer y escribir, ¿no? No nada más para los que van a ser literatos, sino para todos. Obviamente hay niveles, ¿no? Ya para los que se dedican profesionalmente, pues son otras cosas. Pero lo básico de tocar un instrumento, de saber leer y lectoescritura musical, lo deben de tener todos. Y más allá de una elección personal, que es muy importante también, porque es una cuestión de vocación, tiene que ser una cuestión, pues, como de educación básica. ¿No? O sea, todos, no es decir, oye, ¿quieres o no quieres? No, es que se les tiene que enseñar. Exacto. Se les tiene que enseñar la música. Y lo tiene que entender chiquitos, tanto papi, ¿no?, como los jóvenes, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ya hablaremos a lo mejor en su momento de esto, pero sí hay una cuestión compleja por ahí en cuestión de en secundaria, porque lo he escuchado, no es así, ¿cómo decirte? No es algo que yo he inventado, pero lo he escuchado, en que, pues, ¿para qué le sirve música? Sí. Sí, lo que pasa es que nuestra sociedad actual está muy inmersa en lo práctico, ¿no? En que la ciencia se tiene que traducir en tecnología, ¿no? Hasta a veces se cuestiona la filosofía. Bueno, ¿para qué sirve la filosofía? Cuando es la base de todo, del pensamiento científico también, o ¿no? del conocimiento. Sí. Hasta eso se cuestiona, pero es que no se traduce en algo tangible, ¿no? Sí, como un celular o como un ¿Y eso un para juego. qué? Si no, sí, pues ¿para qué si no me da un carro, no? Pero es nuestro sistema de valores, en la actualidad es así. Bueno, pero ¿para qué? Pues es que no todo tiene que traducirse en algo a veces tangible. Hay situaciones intangibles. Sí, que son a veces las son muy importantes. Claro. Tanto importantes como las de más valor. Pues sí, porque somos humanos, necesitamos tanto lo tangible como lo intangible. Sí. Las sensaciones, los pensamientos, el pensamiento cognitivo. Todo esto de educación musical nos permitiría a todos las personas que les enseñemos eso, tener un nivel diferente, de mucho más calidad humana.
aparte de otras Escuchen cosas, eso. Muy bien. aparte de otras, Ajá. mucho más calidad humana y más empatía con Entonces la ya me sociedad. respondiste a mi pregunta. Sí. ¿Para qué sirve? Para Sí. tener más calidad Claro. humana, ¿no? Pero es algo a veces intangible y difícil de definir, ¿no? Sí, sí. Bueno, No, ¿qué es- qué es la incluso calidad hasta humana? de Sí. percibirlo, ¿no? Claro. Yo, si estoy acostumbrado a cierto ritmo, Sí, sí, sí. difícilmente voy a poner algo que sea una obra Claro. majestuosa, ¿no? Además Claro. de que a lo mejor ni la conozco, ¿no? Porque es Sí. otra de las cosas. Así es, y fíjate, sí, también sí. tiene que ver esto con las épocas. Ujú. Estamos inmersos en una época y un contexto cultural. Entonces, escuchar música medieval se nos hace de lo más extraño. Dice, ¿pero qué es esto? De plano no entiendo, ¿no? Ok, ajá. O música de la India o de China. Se nos hace extraño, pero por el contexto cultural, eso también tiene que ver, ¿no? Ok. Un poco. Claro, cuando estudias y cuando tienes herramientas para comprender ese tipo de música, la empiezas a entender ya de otra forma. Pero porque tienes que transportarte a esa. Es como entender el español antiguo, ¿no? Ujú. De la Edad Media. Ok, que Le es, medio que es le complejo entiendes, y pero además... pues, para poderlo entender al Sí, 100 sí. tienes que estudiar cómo era, ¿no? Ujú. Lo mismo con la música, cada época tiene, y además tiene su función en cada época, ¿eh? No es igual en... A ver, háblanos. Sí. Eso es muy importante y sí quisiera que nos lo compartas porque es muy claro, o al menos yo lo digo así, no me crean, no lo estoy diciendo categóricamente, para nada, lo digo con humildad. Es muy claro que hemos vivido muchas épocas, Claro, ¿sí? sí, Tenemos bueno, yo tengo los recuerdos del rock, luego ciertos baladas, norteño, todo ese tipo de cosas, cómo es ahorita, en este momento, y cómo era hace 30, 40 años, ¿no? Muy diferente. claro. Porque tiene su función en cada momento. Sí, De son la las historia. necesidades. Ah, qué bien. El momento que estamos en un contexto cultural, Ujú. por ejemplo, muy religioso, que se dio en la Alta Edad Media, es un ejemplo, ¿no? No, sí, sí. pues Donde, sí. bueno, pues... Además estaba- lo es. Sí, Sí. Es cierto, pues. toda la cuestión religiosa, el cristianismo estaba en su apogeo en Ujú. Europa, pues esas necesidades iban orillando a que todas las artes Ujú. se orientaran a ese tipo de contexto cultural. Entonces Ok. iban a estar al servicio de ese contexto cultural y Ok. se crean métodos de estudio, métodos de aprendizaje, métodos de lenguaje. El canto gregoriano se toma de los cantos judíos de la antigüedad que seguían los cristianos cantando y luego hacen una recopilación y lo hacen en una escuela Ok. en Roma, ¿no? Ajá. La Schola Cantorum, donde ya oficialmente es el canto de la iglesia. Pero es una necesidad. Ahora El no Te son- Deus, ¿no? Algo así. Sí, claro, Ajá. pero es una necesidad de su época. Las épocas van cambiando, ¿no? Ujú. Aunque no quiere decir que en esa época no había música pagana, por supuesto que la había. Sí, bueno. Fiestas eh, populares. tenía que haber, para hay un bailar, colectivo. sí. Nada más que no tenemos registro de ellas. Ajá, claro. Pero existían fiestas Ujú. populares para bailar, para celebrar, para muchas cosas. Mi- En cada momento. Y ahorita, obviamente, estamos en otro contexto, ¿no? Ujú. Totalmente diferente, donde, bueno, sí hay un contexto religioso, pero no todo. Ya mucha gente está, pues, en una vida, ¿cómo diremos? Quizá más racional, más materialista. Entonces, sus necesidades son diferentes, Ujú. ¿no? O se le han aplicado necesidades, Las ¿no? necesidades, entonces, por ejemplo, esta cuestión de la música esta que está surgiendo ahora de Puerto Rico, Ujú. pues habla de una necesidad de expresión de los jóvenes, aunque a mí en lo personal no me gusta, Ujú. pero bueno, es una necesidad expresiva. Ujú. Y ¿por qué tiene tanto éxito? Ujú. O sea, es un fenómeno. Pero, a ver, Además ahí, de principio de rechazarlo, digo, bueno, ¿por qué tiene tanto éxito en los jóvenes este tipo de música que prácticamente anula la melodía? bueno, exacto. Es esa parte. Yo te quería preguntar esto. A ver, si tú me estás diciendo, ok, como sea, estás aceptando que existe un tipo de música, a lo cual a mí me causa un poquito ahí de conflicto, porque pues como psicólogo yo llevo la información de que pues todo lo que se escucha entra a la mente, Claro, ¿no? Y de la mente, pues es lo que tenemos en la mente es lo que vamos a expresar en algún momento. claro. Y entonces imagínate el nivel de expresión que se mutila, yo así lo digo, si estoy mal dime, o díganmelo,
de repente se mutila este pensamiento y se actúa de una forma colectiva común, ¿sí? A veces pienso yo, tú dices, les gusta a los jóvenes, yo digo, no les gusta, la aceptan y la adoptan de acuerdo a ya sea o necesidades o imposiciones, a mi manera de ver. Sí, puede ser una situación inducida, ¿no? Uh-huh. Toda la cuestión comercial en torno a la música, porque es otro tema, uh-huh, ¿no? Pues que necesitan vender, o sea, necesitan ganancias, necesitan vender ciertos estilos musicales, uh-huh, necesitan promover ciertos estilos, entonces pues lo están promoviendo, uh-huh, y eso hace que induzcan el gusto musical de muchos jóvenes. Por eso digo, no es algo espontáneo tampoco. A mí me pasó algo, fíjate bien, con una canción que yo la escuché con, no quiero decir con quién, pero la escucho a mi época de juventud, apenas ayer. La escucho y digo, ay, qué bonito la interpreta, y de repente, por cuestiones de amistades, un amigo, voy a visitar a un amigo y su papá pone la misma canción, pero obviamente con otro intérprete, y dije yo, ay, qué feo la canta, ¿no? Claro. Y actualmente, bueno, los dos la cantan muy bien, pero obvio que el preferido del papá de este amigo, de alguna forma, lo escucho ahora, y digo, no, pues es que sí cantaba ese señor, ¿no? Ajá. Entonces yo quiero pensar que tiene que ver esta parte en la que, no sé si tenga algún nombre, repiten, y aceptas, ¿no? Claro, hay una situación de inducción, uh-huh, pero precisamente por eso la cuestión de la educación musical sería darles herramientas, porque no es lo mismo una persona que trate de hacer operaciones matemáticas sin ni haber ido a la primaria, uh-huh, lo puede hacer, muy rudimentario, ¿no? Pero alguien que sí haya cursado pues hasta la preparatoria, ¿no? Muy bien. O sea, tiene mucho más herramientas cognitivas, de pensamiento, de memoria, para poder hacer situaciones más complejas. Lo mismo pasaría si hay una educación musical desde la niñez y les damos las herramientas adecuadas. Esto permitiría que los jóvenes tuvieran una mejor elección en cuanto a la calidad de la música. Exacto. ¿No? Es decir, me refiero a calidad no tanto por hacer un lado, sino la cuestión de la profesionalización de los músicos que realmente, profesionalmente sí lo hacen, uh-huh, con conocimientos y con ensayos y con muchas cosas, a aquellos que no. Entonces, como que podrían discernir de otra forma. Es lo que iba a decir. Sí. Aprenden a discernir, y no es el hecho de negar una cosa y afirmar otra, no, sino de que se vea esta parte. Sí, existe este tipo de música, pero también existe esta otra, la cual te puede dejar, como dices, más herramientas, más aspectos cognitivos y más apreciación. Sí, claro. Yo creo que no nada más es apreciación musical, sino apreciación de esta parte sensible de las personas, de todos nosotros, en las que entramos en les digo así, entramos en una especie de conexión, con el maestro, con el artista, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Hay un diálogo entre el escucha y el intérprete. Exacto. Sí. Entonces, lo que dicen, ¿no? Bueno, finalmente el instrumento más difícil de tocar es el propio escucha. Ahora aprendan. Porque el instrumento que está interpretando, bueno, lo está tocando, lo domina, uh-huh, pero en el momento en que tú haces vibrar las cuerdas, por decirlo de una forma metafórica, ¿no? Uh-huh. Las cuerdas del propio escucha, uh-huh, estás tocando algo sensible, ¿no? Y entonces ahí está vibrando. Sus fibras cognitivas. Claro, fibras cognitivas, y ahí está vibrando. Uh-huh. Y entonces ahí realmente es cuando dices, bueno, es que este pianista toca muy bien, me gustó, pero este otro realmente hasta me hizo llorar, ¿no? O hasta... me alegró el día. Me cambió la forma de ver las cosas. Ajá. Antes del concierto, saliendo del concierto, yo veía las cosas, uh-huh, de otra forma. Por lo menos me nos transformó. Los oídos, ¿no? Porque sí, claro. Sucede, bueno, a mí me ha sucedido. Yo voy a un concierto de este tipo, he tenido la oportunidad, gracias a mi esposa, gracias a la escuela y muchas cosas, que vamos a un concierto y no, pues a mí me sale limpiecitos mis oídos, de tan padre que se oye. Bueno, vamos a ver, danos tus datos. ¿Das clases particulares, Mauricio? Sí. Danos tus datos, por favor. Sí, mira, soy Mauricio Camarena Robles, soy maestro de piano, sobre todo en ese aspecto.
Si quieren les doy mi teléfono, es 55 32 52 41 39. Y estoy dando clases, sí tengo muchos alumnos en la Escuela de Iniciación Artística número 2 del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahí estoy dando clases en las tardes. Y bueno, pues algunas mañanas clases de piano y los sábados ando ahí, pues formando Ok. nuevas generaciones y gente que le tocaron un instrumento es realmente una parte de su vida, ¿no? Ok, Sí. muy bien, qué interesante. Nada más en el Sí, INBA, claro, ¿no? gracias. Nada más ahí, ¿no? Sí, Qué ahí bueno. Bien, aprovecho el espacio de comercial Sí, claro. para promover estos libros, lo cual, pues a mí en lo personal, vean ustedes el tamaño, ¿sí? Son libros para secundaria, este es de física y biología, y este es la Biblia de las matemáticas, perdón, física y química. La editorial Lexos nos los pone a su alcance. Este libro tiene un costo comercial de 1,200 pesos. Aquí lo está promoviendo a 600 pesos y tiene un costo comercial de 800 pesos y lo está dando a 400 pesos. Si gustan tener información, quieren alguno de los tomos o los dos, por favor comuníquense al 5636 72 41 73 y ahí les platicamos la dinámica de la promoción y entrega, ¿sí? Pues adelante, Mauricio, seguimos con esta parte de la música. Fíjate, hay algo importante que quiero señalar. Eso que dices bueno, ¿para qué me sirve? Como que no se traduce en algo tangible, y en los planes y programas de la educación básica, pues evidentemente la preocupación es que aprendan matemáticas, que aprendan gramática, Sí. que aprendan las ciencias, bueno, biología, física, química ya en la secundaria, ciencias naturales en la primaria, y todo esto, bueno, está abocado en la currícula hacia esas áreas del conocimiento, lo cual está muy bien, pues por supuesto, son fundamentales para el desarrollo humano, pero la música está en una situación, aunque lo consideran importante para las cuestiones del sentimiento del niño, marginal. Entonces, ahí sí hay un problema, porque es un lenguaje tan complejo que le aplican o le dan muy poco tiempo en el sistema educativo Sí, nacional. lo que es deportes, música, historia también podría decir, no sé ahora, no sé. No sé nuevo, yo bien, pero pero es más historia. Música sí es muy, muy poco. muy poco. Sí, es muy poco, y entonces es un poco, dicen, bueno, pues es que pues así debe de ser, porque esto nada más trabaja las emociones, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más queremos, no? Sí, sí. Lo No, otro bueno, sí, pues y es que además, bueno, repito, yo no sé si la nueva escuela mexicana tenga contenidos más de apreciación Sí, musical sí o tiene. artística. Lo desconozco ahorita, así no te puedo afirmar si eso no, mi parte, ¿no? Lo que vi es que sí tiene. Bueno, Sí pero recordemos que pues la escuela de alguna forma está para formar ¿qué? Pues empleados, ¿no? Entonces, yo quiero que llegues a que sepas sumar, yo quiero que sepas hablar, ¿no? Claro, por supuesto. Para dirigirte al cliente, ¿no? Alguna Sí, cuestión. hay una necesidad social y Ajá. económica de qué tipo de individuo vamos a formar. Exacto, sí, sí, sí. No solo es así en abstracto que sirva para todo, o sea, está inducido o está orientado a un tipo de sociedad. Yo lo que veo, tenerlos tanto tiempo sentados a los niños, pues estamos formando gente que esté sentada en el escritorio muchas horas. Pasivo, ¿no? O sea, También más esta pasivo, parte ¿no? pasiva. Para eso es el currículum oculto, los estamos entrenando para eso, pues para estar sentados en un escritorio. Muy bien, muy bien. Entonces es un poco complicado, ¿no? Es lo que Ajá. tú dices, o sea, hay una necesidad y obviamente pues la música no es tan fundamental en este tipo de individuo Claro. que estamos formando, ¿no? Claro. Bueno, aprovechando esta parte de la educación, si bien decimos que está inducido o lo que sea, ¿cómo se forma Mauricio? ¿Cómo le llama la atención la música? Mira, yo en realidad Y esto con lo el mismo, fin de que muchos jóvenes que nos estén escuchando, Claro. pues les motive. de alguna Claro, forma. fíjate, como todos los niños en México, en la primaria pues no. Había una vez a la semana clase de educación artística y la impartía el propio profesor titular, que daba todas las materias y nos decía hagan un dibujo, ¿no? Entonces pues ya, no pasaba de ahí. En la secundaria... O sea, sí es cierto, ¿no? Sí. Ahorita, bueno, en la secundaria, a mí ya me llamaba la atención Sí, por los discos que había en la casa. ok. Y en la secundaria ya empezaba lo de la flauta y todo eso,
y más me llamó la atención. O sea, como que me empezó a despertar, pero un poco de forma casual. Digo, en la secundaria sí había un programa de 2 horas a la semana, ¿no? De la clase de música se enseñaba flauta nada más porque es un instrumento barato y práctico de llevar. Y lo que me influyó mucho es escuchar, porque había discos en la casa. Entonces había un disco de una película que se llama Elvira Madrigal. De una película donde ponen 2 conciertos de Mozart, el 17 y el 21, que tienen que ver con la historia de la película y todo. Están hermosos, ¿no? Esos a ver, ¿cuál es la película para que la tengamos Elvira presente? Madrigal. ¿Elvira Madrigal? Ajá. Creo que sí, hasta donde me acuerdo. Sí, es una historia de un hombre que se enamora de una jovencita y bueno, es una historia de amor, ¿no? Entonces ponen música de Mozart, pero compraban el disco por la película y yo lo escuchaba así con audífonos. Entonces escuchaba sobre todo el segundo movimiento del concierto 21 de Mozart para piano y orquesta y yo pensé, yo quiero tocar eso. Y entonces ya desde ese momento empecé a buscar. Primero clases particulares, estuve en una academia y a los 17 me decidí ya entrar al conservatorio. Y entonces pues ya hice el examen, era más fácil entrar. El conservatorio pues evidentemente llegan sin conocimientos previos porque no hay educación musical a nivel básico en México, bueno, por lo menos en esa época, y pues tenías que llegar de cero, ¿no? Entonces llegué tocando una sonata de Beethoven que había aprendido en mis clases particulares y ya entré, entonces ya me fui ahí encaminando, ¿no? Encarrilando al mundo de la música. Y es un mundo que para platicarlo todo son muchas horas, ¿no? Lo que es el lenguaje musical, la estética musical, el desarrollo del lenguaje ¿Cuántos musical. años son del conservatorio? Son 10 años. 10 años. Pero es que ese problema, o sea, tienen que llenar todas esas lagunas de alumnos que no tienen conocimientos previos. Entonces, por eso es tan larga. Imagínate que llegaras a física, a la UNAM, y no hubieras aprendido matemáticas. No, pues no. En ningún nivel educativo. Entonces no sabes sumar ni restar, entonces tendría que ser de 10 años. O sea, la carrera para que puedas cubrir todo el conocimiento requerido. ¿Y qué tal los maestros? Digo, independientemente. Bueno, pues es que como en todos lados hay maestros excelentes. O sea, mi maestro de piano ya falleció, pero muy buen maestro, Guillermo Salvador Fernández. Él era español, se graduó en Sevilla, en el Conservatorio de Sevilla. Me llamaba la atención que su título decía profesor de piano. O sea, allá hay carreras, licenciaturas donde su especialidad es ser profesor de piano. Aquí no existe. O sea, existe como pianista concertista. Entonces no existe ese rubro, que sería muy importante, porque pues o sea, también dentro de la pedagogía, pues, de la enseñanza-aprendizaje, los procesos, la didáctica, todo lo que conlleva, no solo de forma intuitiva, sino teórica también. La enseñanza de un instrumento, ¿no? Y bueno, a ver, motivas a tus alumnos, bueno, les das clases a tus alumnos, ¿cómo los motivas para continuar en su momento? Mira, primero les da un panorama más o menos de lo que pueden empezar a tocar. A veces traen muchas ganas de estudiar, entonces, bueno, yo les voy sugiriendo las obras que les van sirviendo para ir formándose. Y cuando están un poco desmotivados, lo que sí les pido es que por favor también me den sugerencias de canciones que les sean significativas, porque eso los jala. Lo haces interactivo. Claro, entonces si ellos es que esta me gusta, con tal de sacarla, pues se ponen a estudiar. Claro. Porque la quieren decir, es algo que quieren expresar, claro. Y a veces, pues la música clásica, aunque es muy bonita, sí está muy descontextualizada de lo que ellos quieren decir. Es normal. Hay unos que les gusta mucho, pero no a todos. Entonces ir buscándole esa forma de que ellos vayan también encontrando un poco lo que quieren decir y que lo quieran decir a través del instrumento, ¿no? Y lo que es importante también es lo que viene también la neurociencia y todo eso, ir conectando aquí en la cabeza, ¿no? Aparente dices, no, no va a poder, no es cierto. Lo que pasa es que no sabe. Entonces le tienes que enseñar de tal forma que poco a poco vaya conectando sus neuronas y vaya tejiendo esa red de conocimiento musical y de interpretación de un instrumento. Y aparentemente no puede, pero si logras
que deja esa red va a empezar a despegar y de pronto el que no podía puede, Sí. ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Tener como muy claro que hay que llevar una secuencia en cuanto al desarrollo cognitivo e interpretativo de los alumnos de una forma coherente y dependiendo también de cada alumno, ¿no? Sí. Bueno, aquí mencionas algo que tú escuchabas en casa, si Sí, no me sí, equivoco. sí. tú Sí, escuchabas en claro. casa. Entonces también aplicamos esta parte del entorno familiar, ¿no? Sí, claro, pues en mi casa mi papá estudió en la Esmeralda, pintura. Okay. Aunque ya después tuvo que entrar a trabajar en otra cosa por cuestiones económicas, pero pues tenía un, como dicen, capital cultural, ¿no? En cuanto nos llevaba a museos y nos acercaba al arte, ¿no? De alguna Entonces, forma pues te sí, indujo claro, al arte claro. y toda esta parte. Sí, lo sí, cual sí. debe de estar muy apoyado por parte de la familia, es a lo que me refiero. Claro, pues es que la familia es el primer contacto con la cultura, ¿no? No, pues Entonces, es tu primera sociedad, claro, la primera que sociedad. no escoges. Y a veces hay alumnos que a pesar de que tienen una familia que no está en contacto con la música, en términos así de forma profesional, tienen la inquietud, ¿eh? Sí, no sí, lo sé. sí, hay por quienes qué, son inquietos. Pero tienen la inquietud de saberlo. Entonces, pues también. Sí, Esos hay ¿cuántos ejemplos? que guiarlos, ¿no? No sé si ya hablamos de esto, pero ¿qué papel juega la música en la sociedad? Sí lo platicamos un poco, depende de qué sociedad. O sea, no es lo mismo el papel que, por ejemplo, pueda jugar un músico como Bach en una sociedad barroca, protestante, que escribía música, sobre todo mucho para los servicios religiosos. Okay. A un músico como Beethoven, que no pasó muchos años, unos 50, 60, que ya estaba imbuido en una música que va dirigida al público en general, no solo a un sector, y no solo religiosa, ¿no? Por ejemplo, todas las sinfonías, ¿no? Claro. Están dirigidas a un público, entonces tiene diversas funciones dependiendo. Lo que sí en esencia es que es un lenguaje, pero se va modificando de acuerdo también a la forma y a la cultura que le rodea, ¿no? Okay. Además es difícil porque es como líquido, ¿no? O sea, no se puede definir hacia algo sólido de qué es. Sí, o que esté impuesto, ¿no? Sino claro, que tiene qué que ir función formándose. puede tener. Ajá. Y yo creo que también esa función, por eso no deja de existir, de explicar el mundo, más allá de las palabras, ¿no? Okay, sí. Nos da una explicación del mundo que a veces no se puede traducir en palabras, pero que ahí está. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, por ejemplo, la famosa novena sinfonía, el último movimiento, que le dicen oda a la alegría o canto a la alegría, es oda a la alegría. Y la traducción no es así, o sea, es otra letra. Pero todo el mundo se la sabe, todo el mundo sí. Entonces nos está dando una descripción del mundo, dice, no, es que es la fraternidad de los hombres y está bonito eso. Fíjate, lo logró Beethoven. No, y lo ha logrado a través de tantos años. Digo yo, bueno, ahora sí que yo la canté o la toqué en la secundaria, ¿no? Sí, digo, sí. A lo mejor esta parte en que penetre esta cuestión musical, pues yo no la tenía tan fuertemente, ¿no? Quieres pasar música y dices, bueno, pues hago pues sí, esto me la aprendo, pero es una melodía que todo el mundo distingue, ¿no? Ajá, sí, que se pega. Esa parte, ¿por qué? Bueno, a lo mejor es una pregunta a lo mejor personal, y bueno, de acuerdo a tu conocimiento, que Beethoven, pues obviamente escribía muchas obras maestras, todo esto, pero esta de la Oda a la Alegría, conocido como la Oda a la Alegría, se repite mucho constantemente y es, digamos, fácil de tocar, el tema. Fíjate que él tenía una característica, utilizaba temas muy sencillos, pero era genial en la forma en que los desarrollaba, en toda la estructura musical. Porque tú lo escuchas aislado el tema, pues dices, no, pues no hay muchas notas, ¿no? Pero lo desarrolla de tal forma en la cuestión de la armonía y cómo lo va recuperando en diversas partes de la obra, que esa es su genialidad, ¿no? Como la Quinta Sinfonía, ¿no? Que el tema es muy sencillo, pero cómo lo desarrolla en el primer movimiento, ¿no? Que es las puertas del destino, si te acuerdas, ¿no? La de ta. Ándale, No anda tan mal. Sí, claro, esa. Bueno, entonces, eso es, y un poco yo creo, bueno, eso ya es una creencia de que él quería acercarse mucho a todos. Al colectivo, al común. Ajá, a todos, ya no solo a la élite de la nobleza, de la monarquía y todo, que eran los músicos de su pasado inmediato, ¿no? Sino que ya ahí rompe él,
con un Órale, paradigma fíjate, así. viendo, Claro. eso es muy Sí. importante saberlo, porque bueno, nosotros, digo nosotros, en el Sí. sentido de que, pues a veces uno escucha, no, es que Beethoven es, no, es que Bach es, no, es que Mozart esto, ¿no? Claro. Yo pienso a veces, digo, pero dejaron algo que se Sí, sigue, y claro, sigue, ¿no? claro, Digo, a lo claro. mejor la persona, pues no sé cómo fue, ¿no? Y a lo mejor ni me interesa, ¿no? Claro. Pero la obra que dejó, Perdura. ajá, lo que aporta a la sociedad, al mundo, Claro. es lo que interesa, ¿no? Sí, ya es como lo que dicen del patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Ujú, O sea, ya se convierten en obras ujú. que ya pertenecen a todos, ¿no? Ok. Surgieron de una cultura y dicen, es que este ya es patrimonio, como la Chichén Itzá. Ok. Ya, obviamente, pues eso lo hicieron los mayas y en periodo Ujú, de su historia y la maravilla que es esa pirámide, pero ya pertenece a todos. Entonces trascienden hasta su propia cultura, ¿no? ujú. Y también músicos mexicanos, ¿eh? No solo porque somos muy centroeuropeístas, ¿no? Pero Sí. bueno. Alguna aquí vez en- te sí. comentaba yo de Manuel, ¿cómo se llama Manuel? Del músico mexicano, Ajá, Manuel M. Ponce. M. Ponce, que Sí. te decía yo tuve la oportunidad, estaba yo en la universidad, tuve la oportunidad de escuchar una obra, fue un pianista Sí. a la universidad, y tuve la oportunidad de escucharlo, y bueno, yo no sé distinguir, la verdad es que, pero me gustó mucho sus interpretaciones, y cuando él habla, dices, bueno, todas estas obras son de Manuel M. Ponce, como tú dices, pues yo pensé que iba a decir Bach, no sé. No, claro, o sea, claro. te repito, Sí, no, desconozco por completo. Entonces cuando dice, me llamó mucho la atención las obras de Manuel M. Sí, no, en México, desde el barroco, ¿eh? Ujú. Bueno, desgraciadamente no sabemos cómo era la música antes de la conquista. Ok. Conocemos los instrumentos, pero pues no había grabaciones, obviamente, Ujú. y no había electroescritura. Hay ciertas melodías que se han filtrado hasta nuestra época de pueblos originarios, pero en el barroco hubo una vida musical muy importante en México, tan importante como la europea, ¿no? Claro, Sí, claro, entonces sí. música muy hermosa, compositores que algunos llegaban de España, pero otros eran formados aquí y hacían música. Se está recuperando esa música. Ujú. Luego sigue el siglo XIX, que fue después de la independencia, se hacen sociedades filarmónicas y ya también hay compositores muy importantes de la época de Porfirio, por ejemplo, Ricardo Castro, Melesio Morales, y después de la revolución también hay un boom, ¿no? Pues el famoso guapango de Moncayo, ¿no? Sí. Que todo mundo, bueno, en China, en Japón y aquí se conoce, Sí, ¿no? sí, y lo tocan, Sí, y lo sí, tocan claro, claro. con un cuidado, con una y majestuosidad, digo yo, porque Sí. lo veo a través de YouTube, no te desconozco muchas cosas, pero de repente ponen algo en YouTube o veo Facebook y de repente el guapango de Moncayo tocado por la Sí, Orquesta sí, Sinfónica sí, de todas China, las orquestas, de Japón, sí, entonces, claro. Oye, tú dices, trascender a ese nivel. Ajá, a nivel mundial ya. Sí, Ya sí. se convierten No, en... y como, bueno, si alguna vez lo comentaste, es un lenguaje universal. La música es un lenguaje Claro. que se vuelve universal. Sí. Y aparte, imagínate salir de tu país, ¿no? Ajá. Que lo toquen en otro. Y no me refiero a que lo toquen, sino que digan, no sé, en su idioma, los japoneses, los chinos, Sí, claro. vamos a tocar el guapango de Moncayo. Dices tú, wow. O sea, ¿por qué? Teniendo también ellos obras maestras, Sí, claro, claro. un mexicano, ¿no? Sí, no, pues es que es maravilloso. Sí, sí, por supuesto. Ah, y lo seguimos escuchando, nos sigue gustando. No nos cansa, ¿no? Exacto. Inspirado en música veracruzana. Fíjate, otra de las cosas Música tradicional veracruzana. que es tradicional, Sí. que es ¿cómo? Sí, ¿no? De origen. De origen, Ajá. sí, de origen popular o de Ajá. origen Y llega hasta Ajá. allá, ¿no? Y no lo están tocando mexicanos, no están en un concurso de México, sino que No. lo tocan Sí, los orquestas originales extranjeras, sí. de ese país, ¿no? Entonces de aquí, así que de Veracruz para Y- el mundo, y ¿no? eso es, yo aprecio eso porque eso es de mucho valor. Claro, claro, sí. Ok, para trascender como tú lo has hecho, Mauricio, me imagino que te llenaste de valores, ¿no? Claro, pues sí, de valores es que es mucha disciplina también. ¿no? Disciplina. Disciplina son cuestiones de poder dominar, se requiere tiempo, como todo, ¿no? Ujú. De mucho tiempo porque el tiempo y la disciplina te autotransforman, ¿no? Bien. De lo que uno piensa que no puede, con disciplina y tiempo,
dices, no, pues es que sí puedo. ¿no? Claro. O sea, te das cuenta que todos tenemos la capacidad de autotransformarnos, pero hay vías, Sí. hay herramientas, hay que saberlas utilizar. Y hay que saberlas buscar y Y utilizar. buscar, claro. ¿no? Sí. Está bien. No, pues excelente. Sí. Pues tenemos todavía unos minutitos, vamos a aprovecharlos. A ver, la música en el desarrollo humano, ¿qué importancia tiene? Pues yo creo que es fundamental. O sea, no se puede prescindir, aunque se quisiera prescindir de la música, van a hacer. Okay. Van a hacer de todo. Hay ejemplos, hay muchos ejemplos, pero yo creo que es fundamental en el desarrollo humano porque es parte de nuestros lenguajes que nos ayudan a, lo que había comentado antes, a comprender el mundo más allá de las palabras, ¿no? A estar en el mundo más allá de las palabras. Entonces, en cualquier contexto, esa es como una respuesta que quizás se aproxime a lo que sea real, ¿no? Ok, sí. Ahora bien, hablábamos un poquito del, ay, se me acaba de olvidar, música barroca, no. Lo que cantaban los monjes, ahorita se me acaba. Sí, son cantos gregorianos. Cantos gregorianos. Sí, cantos perdón, gregorianos, perdón, una disculpa al auditorio. Sí, bueno, se recopilan. Ahí hay una cuestión curiosa. La liturgia es parte de un rito, de la iglesia cristiana de aquella época. Había una preocupación de que la liturgia tenía que ser homogénea en todo Europa. No puede ser la liturgia de los sajones, la liturgia de los visigodos, la liturgia de los romanos, que en esa época, o sea, tenía que ser la misma. Y eso incluía los cantos, porque la iglesia busca universalidad y dominio. Entonces, los cantos gregorianos son los cantos oficiales que recopilan de los antiguos cantos cristianos y los hacen como oficiales en la liturgia. Entonces ahí Gregorio, por eso se llaman gregorianos, porque él es el que manda a recopilar y funda una escuela que se llama Schola Cantorum, que es la que enseña esos cantos oficiales de la iglesia. Entonces empieza a profesionalizar. Lo que era algo más espontáneo se empieza a hacer más profesional, de disciplina y de aprendizaje, de enseñanza, y se empieza a difundir. Y se rescataron, se llegaron a desaparecer, ¿no? No al 100%, pero se dejaron de usar muchos años. Sí. Bueno, y actualmente ya se oyen, digamos, hasta música. No, pues hay grabaciones, hay interpretaciones diferentes y hasta le ponen Tuvieron un desarrollo y en el año más o menos 1100 empiezan a transformarse. Los cantos gregorianos, que son monódicos, una sola línea melódica, para estar en contacto con lo divino. Esa era la función, la intención, y empiezan a hacerse polifónicos, o sea, de varias voces, y ese es otro tema, ¿no? Que nació la polifonía allá. Sí. Pues muchas gracias, Mau, ya se nos fue el tiempo. Pues gracias. Que empezamos. Si quieres dejar tus datos nuevamente. Pues Mauricio Camarena Robles, 55 32 52 41 39. Ok, ahí para que lo contacten, para que tomen su clase de piano. Les recuerdo la promoción de los libros. Este libro de matemáticas, la Biblia de las matemáticas, cumple una función que, si bien es un libro de consulta, la verdad es que algo que me gusta de ambos libros, o de esta edición que sacó la editorial Lexus, es que apoya al estudiante a ser autodidacta. Es muy importante ser autodidacta, para mí. Claro. Entonces, la verdad es que están muy buenos y a muy buen precio. De 1200 está en 600 y de 800 está en 400. Comuníquese al 5636-724173 para la dinámica de entrega o de adquisición, ¿sí? Pues yo les agradezco mucho, gracias Celia por una vez seguirnos apoyando. Gracias, Mau. No, a ti gracias por la invitación. Que accediste a la invitación. Sí, claro. ¿sí? Esperamos que no sea la última. No, claro. ¿sí? Y que nos sigas iluminando con esta parte de tanto historia musical como la cuestión de escuchar, saber escuchar música. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, sí, adiós. Una vez más, gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos la próxima semana.